En esta unidad vamos a introducirnos a lo que es trabajar JavaScript de forma síncrona. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora es trabajar con el código de forma síncrona, es decir, el código, como saben, se ejecuta línea tras línea. Por ejemplo, yo escribo console log, esta línea se ejecuta primero, y luego hacemos dos o tres líneas más. Las líneas se van a ejecutar en orden tal como las estamos escribiendo. Eh, lo podemos ver en el browser. Si nos fijamos en la consola, veremos que efectivamente se ejecutan una tras otra. Ahora bien, antes de empezar a ver cómo funciona JavaScript de forma síncrona, tenemos que introducir un concepto que es el callback. El callback es simplemente una función que se pasa por parámetro. Por ejemplo, si yo tengo la función invoke function, ¿sí? que, que acepta un parámetro callback y lo que hace es ejecutar este callback, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Nosotros estamos definiendo un parámetro que luego va a ser llamado. Entonces, eh, si creamos otra función llamada clave function, que cuando se la ejecuta imprime un mensaje, en este caso diga, estoy siendo llamada desde invoke function. Lo que vamos a hacer no es invocar directamente esta función, sino invocarla desde invoke function. Entonces, lo que hacemos, invoke function, le pasamos como parámetro callable function. Entonces, invocamos invoke function con el parámetro de callback callable function. Esta función, cuando se la pasa como parámetro, va a ser ejecutada, porque la estamos invocando con los paréntesis. Cuando se ejecuta, va a invocar, es decir, va a ejecutar esta instrucción. Si en el browser, efectivamente, un segundito, en default browser, efectivamente vamos a ver que está siendo llamada desde invoke function. Entonces, los callbacks son simplemente funciones que se pasan como parámetros y luego son ejecutadas. Por supuesto, también podemos pasarles parámetros. Por ejemplo, eh, si le creamos un parámetro param y llamamos al callback con un parámetro param y le definimos un parámetro a la callback function que sea message y que eh, imprima en consola lo que se le pasa como parámetro message y luego pasamos esta string como parámetro. ¿Qué está pasando acá? Se va a invocar el callback, callback function, con el parámetro param. En este caso, que es esta string. Es decir, se va a invocar callback function y se le va a pasar el parámetro que está pidiendo, que es message, y luego lo va a imprimir como consola. Si recargamos, vamos a ver que efectivamente sigue siendo la misma función. Vamos a cambiar el código, estoy usando un parámetro para el callback y vamos a ver que efectivamente se invoca con el parámetro que le pasamos. Ahora bien, como vimos, esta función se ejecuta inmediatamente. Por lo tanto, si yo pongo un mensaje, digamos,
invocan primero y me invocan segundo, como el callback está haciendo, esta función está siendo llamada primero se va a ejecutar el callback en orden, es decir, en forma síncrona. Si recargamos, vemos que efectivamente se invocan en orden. Ahora bien, veamos este caso. Esta es una función de JavaScript, ya vamos a ver lo que hace, pero que acepta un parámetro, como parámetro un callback, es decir, una función. En este caso, vamos a llamar invocan primero y luego vamos a imprimir otro mensaje, me invocan segundo. Y vamos a ver qué pasa cuando recargamos acá. Si se fijan, primero se imprimió esta instrucción y luego se imprimió esta. Invocan segundo. ¿Por qué? Precisamente porque setTimeOut es una función asíncrona, es decir, que no se ejecuta en orden. Lo que hace setTimeOut es disparar o ejecutar el callback que se le pasa como parámetro luego de estos milisegundos que también se le pasan como parámetro. Es decir, cuando JavaScript llega a setTimeOut, lo que hace es pone en una, digamos, sala de espera virtual a esta instrucción, a este callback, y le da como un timer, le da un cronómetro que empieza a correr. Luego sigue ejecutando ese código. Entonces, llega acá, manda este callback a la sala de espera virtual, este sigue leyendo el código, escribe este código, se acaba el timer y luego se invoca el callback. Si por ejemplo nosotros le ponemos 2 segundos, recuerden que es milisegundos, así que es todo por 1000, vamos a ver la diferencia de tiempo, es decir, que esta función tarda un tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, si recargamos, pueden ver que efectivamente tardó un ratito en ejecutarse. Entonces, de esta forma el código deja de ser síncrono, es decir, no se ejecuta uno tras otro, sino que se ejecuta en distintos tiempos. Asíncronos significa fuera de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos otro setTimeOut con menos tiempo, que digan, me invocan segundo y me invocan tercero, como este tiene menos tiempo, va a ser así. JavaScript va a pasar a setTimeOut, va a agregar este callback a una sala de espera y le va a dar 2 segundos de cronómetro. Luego va a pasar al siguiente setTimeOut, va a agregar este callback a la sala de espera y le va a dar 1 segundo de cronómetro. Luego sigue leyendo el código, imprime este mensaje en pantalla. Se va a acabar el timer primero de 1 segundo, que se va a invocar segundo, y luego se va a terminar el timer de 2 segundos del primer callback del setTimeOut. Entonces, vamos a ver que efectivamente se van a ir ejecutando uno tras otro. Entonces, esto cambia un poco la naturaleza de cómo pensamos el código, porque ya deja de ejecutarse linealmente, sino que se ejecuta a través de cierto tipo. Empecemos a ver Node.js, vamos a ver que un montón de funciones se ejecutan de esta forma, es decir, se ejecutan, terminan de realizarse luego de un tiempo ser invocadas, no inmediatamente. Entonces, esto nos empieza a traer una serie de problemas, porque no sabemos, setTimeOut es un caso especial porque nosotros sabemos cuándo termina de ejecutarse, pero muchas instrucciones, por ejemplo, no sé, leer un archivo o hacer un pedido de una página web o una base de datos, tardan un tiempo y nosotros no podemos saber exactamente cuánto van a tardar. Es decir, en qué momento del código, en qué momento van a devolver un resultado. Entonces necesitamos ciertas herramientas que vamos a ir viendo en estos videos que nos ayudan a trabajar con el código síncrono, es decir, código que no se termina de ejecutar inmediatamente
luego ser invocado, sino que demora un tiempo en ejecutarse. Un problema también de los callbacks es que genera lo que se llama el callback hell. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar, si yo quiero ejecutar un nuevo callback luego de que este set timeout termine, tengo que meterlo acá adentro. Por ejemplo, acá. Y si yo luego quiero ejecutar un nuevo callback dentro, cuando termine este callback, tengo que ponerlo adentro. Y así sucesivamente. Como ven, si quiero ejecutar, digamos, una función, un callback, cuando termina otro callback y a la vez cuando termina es ejecutar un nuevo callback de forma síncrona, esto se va haciendo una, digamos, una espiral, una pirámide bastante importante que no solo dificulta la lectura del código, sino que cada vez nos cuesta más empezar a determinar dónde empieza y dónde termina una función. En este caso sabemos que se va a ejecutar luego de 3 segundos, pero si se imaginan que nosotros empezamos a anidar funciones asíncronas que no sabemos cuándo terminan, por ejemplo, no sé, queremos empezar a leer un archivo y cuando termina de leerse el archivo, mandar una request a la base de datos y cuando termina la request a la base de datos, mandar un pedido a una página web, no solo que el código se vuelve cada vez inmanejable, sino que ya no podemos saber cuánto va a tardar ni en qué orden se va a ejecutar. Entonces, esto es lo que se llama el callback hell o el infierno de los callbacks, eh, porque la verdad que es un problema bastante grande a nivel de código y ya en los próximos videos vamos a ver dos herramientas que nos ayudan a mejorar este código y hacerlo un poco más limpio, más claro y más legible.